Lo que hoy vamos a tratar es mi investigación sobre una novela publicada por José María Arguedas en el año de 1958 y que fue mi trabajo de grado para optar al título de licenciado en literatura por la Universidad del Cauca. Entonces, bueno, primero tenemos que hablar sobre la importancia de José María Arguedas en la literatura latinoamericana y es precisamente porque él logra reflejar el sentimiento de la sociedad en su tiempo, durante el siglo XX. Y en especial este autor es recordado por su importancia dentro de la literatura indigenista y dentro de los procesos de liberación indígena en el Perú. En este caso, la novela de los ríos profundos sobre la que vamos a tratar hoy es la novela cumbre del indigenismo, precisamente porque logra abordar la realidad del Perú desde diferentes perspectivas y no solo como lo había abordado durante mucho tiempo el indigenismo, categorizando de opresores y oprimidos, sino que por el contrario logra construir relaciones que median entre una y otra, tal y como vamos a empezar a hablarlo alrededor de la novela. Bueno, en este sentido la novela empieza con un pasaje quizás muy interesante y es la llegada de Ernesto y su padre a Cusco, una ciudad emblemática en el Perú. Y entonces el incipit de la novela es: infundía respeto a pesar de su anticuada y sucia apariencia. En este caso, este pasaje bien podría referirse, como ya vamos a empezar a analizarlo, al Cusco o al Viejo, por esta sucia apariencia que infundía respeto. Cusco es esta ciudad capital de los incas que luego fue tomada por los españoles y fue conquistada y reconstruida y vuelta a la ciudad importante que soy. Y justo después empieza a describir la llegada de lo que sería Ernesto y su padre a Cusco. Bueno, cabe resaltar aquí que Ernesto es el personaje principal de la novela y sobre él se va a tratar toda ella. Y es sobre cómo Ernesto logra empezar a relacionarse y a entenderse a sí mismo dentro del contexto y cómo logra el contexto afectarlo a sí mismo. Es precisamente un contexto peruano, lleno de indígenas, lleno de mestizos, que constantemente están en un juego de opresión y están en un juego de poderes. En este caso entonces la llegada de Ernesto y de su padre a Cusco enmarca esta primera relación que Ernesto va a tener con los poderes, porque él logra al llegar a Cusco entender de que hay un juego de poderes. Están los españoles y están los indígenas y todo ello lo entiende, bueno, no los españoles en realidad, están los mestizos y los indígenas entrando en una relación constante de conflicto. Y él lo vive en especial con la llegada a la casa de su tío, que es el Viejo. El Viejo es un hacendado que tiene muchísimos indígenas a su cargo y que al llegar él empieza un proceso de conocimiento de lo que sería la casa en donde se van a quedar y empiezan en un primer patio lleno de muy bien decorado, muy bien cuidado. Luego pasan a un cuarto que ya sería, a un patio que ya sería, que está mucho más olvidado y mucho más maltratado. Y al final llegan al patio donde ellos se irían a hospedar. Y es precisamente un patio maltratado, la cocina de los indios, olvidado, y el Viejo los pone a dormir ahí. Ellos tienen que acomodarse en la antigua cocina de los indios, donde hay una cama, un catre olvidado y lleno de polvo, y en este caso lo ponen a dormir con la batea, y eso lleva a Ernesto a reflexionar sobre un pasado anterior donde tuvo que dormir con los indios, con ellos, porque su madrastra lo mandaba a dormir con los indios en una batea donde le contaban las historias, y eso lleva a Ernesto a pensar en ese pasado que había vivido y en cómo empieza a entrar en relación él con los indígenas. Este pasaje quizás es muy importante porque en una conferencia Arguedas cuenta su experiencia con su madrastra, quien después de que su padre lo dejaba con ella, no lo dejaba dormir en su cuarto, sino que por el contrario lo mandaba a dormir con los indios. Y los indios le hacían una cama en una batea con unas mantas viejas, dice Arguedas, y que cada vez que llegaba su padre, la madrastra tenía que la madrastra lo sacaba de esta cocina de indios y lo ponía a dormir en su cuarto, en una cama blanda. Y dice Arguedas que él no podía dormir, que él se tenía que tirar al piso a dormir.
esta primera escena nos lleva a tocar un tema importante, y es que la novela de Los Ríos Profundos tiene una relación muy marcada con la autobiografía de Arguedas, y constantemente él está contando estas experiencias, y muchos de los estudiosos de Arguedas han logrado notar gran cantidad de aspectos que conectan la vida de Arguedas con Ernesto, que quizás más adelante podremos tocarlos, pero este es uno de los más importantes. Entonces, cuando Ernesto entiende que va a dormir en la cama de los indios, él empieza a ver todo este proceso de conflicto que va a tener con el viejo, porque el viejo no los quiere, su padre ha llegado ahí para solucionar un problema que nunca se sabe qué es, porque el padre solo habla con el viejo y Ernesto nunca es partícipe de ello, porque todavía lo considera como un niño. Que a lo largo de la novela vamos a ver cómo Ernesto va cambiando esta posición y esta imagen que tienen sobre él. Así entonces, otro de los fragmentos y de las escenas icónicas de la novela es cuando Ernesto logra ver cómo un pongo, un indio contratado por momentos en la hacienda, viene y le pide permiso al viejo para hacer algo, y este viejo lo trata muy mal, y Ernesto entiende ahí y lo ve como un gusano. En este caso entonces, esta posición del viejo frente al pongo empieza a configurar toda un gran tema dentro de la novela, y es la contraposición entre el opresor y el oprimido, entre el subyugador y el subyugado, que en este caso los indígenas vienen a configurar esta particularidad de los subyugados, mientras los mestizos con poder, los hacendados, se vuelven los opresores. Así entonces empieza la novela, y otro de los pasajes importantes es cuando Ernesto sale mientras su padre habla con el viejo, y empieza a conocer Cusco. Y es que Cusco representa también este conflicto entre lo español y lo indígena, y él lo vive con quizás la escena más bella que hay en la novela, y es Ernesto apreciando el muro, un muro de piedra antiguo hecho por los indígenas, sobre el cual se ha construido un muro blanco español con balcones, una estructura totalmente colonial. Y Ernesto siente que, por el contrario de este muro blanco español, este muro de piedras está vivo. Él logra notar magia, logra notar cómo sobre sus uniones corre sangre, tanto así que lo llama un muro de piedra ardiente. Y así, entonces, Ernesto empieza a configurar la imagen que tendrá sobre lo español y sobre lo indígena, porque sigue conociendo todo lo que será Cusco, la plaza, que la plaza está empedrada y sobre la plaza no crece la naturaleza, y eso es algo que lo afecta a él, porque la naturaleza es, y durante toda la novela se va a configurar como uno de los grandes elementos importantes en relación con la esencia de Ernesto. Notará la catedral, la iglesia, y todo será inerte, no tendrá la vida que tiene ese muro que ha sido construido por los indígenas. Así entonces, Ernesto comprende cuáles son las relaciones que se establecen entre el mestizo y el indígena, y empieza a tener una posición frente a ello. ¿Qué es lo que lo enlaza a él y qué no? El viejo, él se aleja totalmente de la imagen del viejo, incluso siendo él su tío. Tanto así que le dice que él no será, que él será el anticristo, que si llegaran los fines del tiempo, él sería el anticristo. Y es también por todos los valores que él alberga, y es que es un avaro, no comparte la comida, dicen que prefiere que las frutas se dañen antes que compartirlas con los indios. Y para Ernesto estos son valores que no conectan con él, porque él viene de convivir con los indígenas, de convivir con este estado de comunidad, de compartir, de todos trabajan por algo. Bueno, con estas iluminaciones sobre lo que será toda su relación su relación solitaria, porque él conoce este muro y él conoce estas realidades solo. Su padre está ahí, pero solo está comentando desde su posición, y Ernesto tiene y trata de entender lo que es esta realidad, desde su pensar infantil. Por eso piensa que el muro vive, por eso piensa que cuando suena la mariangola, la campana de la catedral, está llorando por todos los indios.
y es su entender, es su comprender el mundo. De esto va a tratar también la novela constantemente, de cómo él se relaciona con este mundo y cómo logra entenderlo. Habiéndose concluido esta relación, esta primera visita con el viejo, nos enteramos que el padre Ernesto está buscando algo y como no lo consigue con el viejo, lo que hacen es emprender el viaje hacia otro lugar. De ahí entonces que el viaje se configure como un elemento y un capítulo importante dentro de la novela, porque conocemos cómo Ernesto y su padre van de un punto A a un punto B. Y en específico es importante también porque en este viaje nosotros empezamos a entender cuál es la relación que existe entre el padre y Ernesto. Y es que ellos se han construido viajando. Su padre es un abogado errante que tiene que ir de un lugar a otro y Ernesto siempre lo ha acompañado o no. Con respecto entonces al tema del viaje, es necesario entrar a Campbell. Joseph Campbell es un psicoanalista que logra reflexionar sobre el mito en sus construcciones arquetípicas desde el inconsciente. En este caso entonces Campbell reflexiona sobre el papel del viaje en el camino de construcción del héroe y lo que él propone es que el viaje es el arquetipo preciso de construcción, porque en este el héroe empieza a entender qué es la vida por fuera de. Y de ahí entonces la importancia que tiene el viaje. Y en el caso de Ernesto, este viaje es fundamental porque él logra relacionarse consigo mismo sin su padre y a la vez con él, porque él se ha construido desde el primer momento a través de los viajes. Y ya más adelante en la novela él tendrá que viajar solo. De ahí entonces la importancia de este capítulo. Cuando Ernesto se queda solo en Abancay, él entra en una necesidad de conocer esta tierra desconocida en donde él empezará a construirse como un héroe adulto. Y para ello primero lo que se hace es que se acerca a la hacienda, precisamente porque Abancay es un pueblo cercado por una única hacienda, donde hay hacendados muy poderosos y tienen a su cargo muchísimos indios. Entonces, este primer acercamiento de Ernesto a la hacienda lo lleva a las puertas de la hacienda donde él llama en quechua a los indios y estos indios no le contestan, ni siquiera le hablan en quechua, han perdido su lengua, dice Ernesto. Tanto así que después de esta escena de él llegar y ver afuera de la casa una jaula llena de pájaros encerrados cantando y llamar a los indios y que los indios solo lleguen hasta la reja y que no salgan y que tampoco le contesten en quechua, hace que él hace que él empiece a entender cuáles son estas relaciones que se construyen entre los indios y los hacendados. Los hacendados los controlan, no los dejan salir, los castigan constantemente, que son reflexiones también que hace el narrador en apartados, no necesariamente desde la voz del personaje. Pero quizás después de esta escena en donde Ernesto queda totalmente desilusionado de no contar ni siquiera con el apoyo de los indios, tal y como él lo hacía cuando su padre lo dejaba, que si no estaba su padre estaban los indios, en este pueblo él ha quedado totalmente solo. Los indígenas ya no hablan con él en quechua, no se logran relacionar con él, y él tiene entonces que empezar a conocer todo este pueblo a partir de ello. Así entonces, Ernesto, luego de conocer la hacienda, que es la parte más exterior del pueblo, empieza un viaje hacia el interior. Este viaje hacia el interior está enlazado precisamente por conocer primero la hacienda y luego empezar a entender cómo funciona el pueblo. Y Ernesto conoce y distingue dos partes fundamentales en el pueblo, que es el barrio de Guanupata, que es el Morro del Basural, que es el lugar en donde están la mayoría de indios que pueden salir de las haciendas y pueden llegar a las chicherías. Bueno, las chicherías es este lugar donde los indios van y toman chicha, se cantan huaynos, que los huaynos es la música tradicional del Perú, cantadas mayormente en quechua. Y él apenas entra a estas chicherías, logra entender cómo funcionan. En las chicherías dice él que puede ver a mestizos, a indios, a pongos, y todos se relacionan de la misma forma. En las chicherías ya no hay una jerarquía social, todos pueden mirar de la misma forma a las mestizas, las mujeres bellas que servían la chicha y que estaban relacionadas con la música y con este acto de servir en estos lugares. Estos lugares están llenos de vida porque hay música, ahí sí se habla el quechua porque las canciones están cantadas en quechua, los indios hablan, se relacionan sin preocuparse por ser
castigados. Mientras, en contraposición total a este lugar, están los barrios de los hacendados. Barrios que tienen estos poderosos hacendados para bajar al pueblo y quedarse 1 o 2 noches, pero que están totalmente abandonados, carecen de vida. Y en estos solo transcurren sapos y lagartijas, que lo que le hacen reflexionar a Ernesto es que están abandonados y que se contraponen totalmente a estos lugares vivaces, en donde todos pueden llegar a ser sin el temor a ser oprimidos. Así entonces llega Ernesto al lugar en donde pasará la mayor parte de la novela y en donde logrará entender estas otras relaciones, y es el colegio. El colegio entonces empieza a constituirse como un microcosmos en donde, gracias a los personajes, él logrará entender también la sociedad. El colegio empieza a ser de esta forma un lugar muy importante para el conocimiento de Ernesto, porque en él va a poder encontrar diferentes perspectivas de vida y diferentes comportamientos frente a ella, que son encarnadas y configuradas dentro de los personajes. Estos personajes enmarcarán diferentes características que llevarán a hacerlo él relacionarse o no con ellos. Tenemos personajes como el Lleras, un personaje abandonado, un hijo de hacendados, quien enmarca la figura del monstruo dentro de lo arquetípico porque solo está preocupado por su interés y siempre está violentando a los estudiantes más pequeños. Además de él, tenemos personajes como el Valle. El Valle es un hijo de hacendado, un lector constante de libros europeos que entiende el quechua pero que no lo puede hablar, que por lo tanto representa esta sociedad letrada que no se relaciona con lo indígena. Contrario a él está el Palacitos, el hijo de un indígena que está ascendiendo en la jerarquía y por lo tanto puede pagar ese colegio y busca que su hijo pueda y hable bien el español para que se pueda relacionar mejor en el mundo, pero él está totalmente enlazado con lo indígena, él no habla español y cada vez que tiene un problema va y se refunde en la cocina a hablar con los indios de la cocina y no le gusta salir de ahí. Y por otra parte tenemos a Romero, un estudiante que toca el rondín y que encarna la música y la vida dentro del colegio. Es amable, se relaciona bien con los estudiantes. Y además de eso, un personaje fundamental en la novela de principio a fin es la Opa. La Opa es una mujer de mente que sirve al colegio pero que es totalmente maltratada, incluso por el mismo sacerdote que la llevó, porque se hace referencia a que él también la viola, porque los estudiantes la violan en el colegio. Y por lo tanto, ella va a ser un personaje que ha de traer más adelante uno de los motivos por los que toda la realidad empieza a cambiar en este colegio. Luego de conocer entonces los personajes, Ernesto empieza a conocer el colegio como tal. Y se centra en dos lugares fundamentales: el patio de recreo y el patio empedrado, los llama él. El patio empedrado está antes y es un patio bello donde los estudiantes solo hablan, se toca música, logran relacionarse de manera sana. Mientras, atrás del patio empedrado está el patio de recreo. Ahí se encuentran los baños, es un patio casi sin luz, y ahí los estudiantes mayores juegan a pelear y maltratan a otros estudiantes, y aquí este es el patio en donde violan constantemente a la Opa. Los estudiantes esperan a que la Opa salga y la tumban al suelo y la violan en las noches en las que no hay luna, porque apenas la Opa ve que hay luz se siente mal y no sale. Esto es la referencia que se hace en el libro. Entonces, justo cuando Ernesto logra ver y entra a este patio de noche, cuando los estudiantes se golpean constantemente, cuando intentan violar a Opa y cuando lo hacen en realidad, él empieza a sentirse mal con esta realidad que ha vivido y que empieza a vivir. Tanto así que se acuesta triste y que al otro día tiene que madrugar muy temprano para ir hasta el río, bajar al río, para lograr encontrar la tranquilidad que necesita. Y aquí, desde este momento, el río empieza a configurarse como un papel preponderante en la novela
y es porque Ernesto está tan relacionado con la naturaleza que siente que solo a través de ella logra purificar su ser, logra sanar su ser, y es por todos los valores que el río representa para él. El río es la figura de lo que continúa, de la fuerza, de lo que no para, de lo que constantemente está en movimiento, y es el que carga el sonido. El río le habla, él se relaciona de esta forma con el río. De ahí entonces que empiece a configurarse como uno de los símbolos naturales más fuertes dentro de la novela, porque se relaciona totalmente con su ser y logra sanarlo desde lo más hondo de él. Este patio de recreo se constituye en una figura importante dentro de la construcción del héroe, precisamente porque en él logra encontrar todo lo desconocido, todo lo que lo afecta como tal, y por lo que él tiene que empezar a encontrar una posición. Esta figura Campbell la entiende desde su interpretación de lo arquetípico como el primer umbral. Y este primer umbral se caracteriza por tener lo desconocido y porque en él se encuentran dos figuras importantes, el destructo parricida y la lujuria. Este destructo parricida será encarnado por el Yeras, por ser el monstruo que ataca a los demás y que constantemente está efectuando la violencia con nosotros. Y esta lujuria va a estar encarnada por la OPA, la fuente de deseo de todos los estudiantes y a quienes violentan constantemente sexualmente. Entonces, todo este primer umbral, él lo atraviesa y logra superarlo es a través de su relación con la naturaleza, de la purificación con el río, de su relación constante con ello y de cómo la naturaleza lo ayuda a entrar en equilibrio, porque esa es su función también. Él entiende que a través de su ser estar en equilibrio todo empieza a cambiar. En este primer momento no se vivencia de una manera estable, pero más adelante empezaremos a ver cómo si al ser y efectuar rituales que logren su equilibrio, logra perfeccionar y logra mejorar estas relaciones en el mundo. Toda esta relación que tiene en el colegio lo lleva a encontrarse con un personaje arquetípico dentro de lo que Campbell también ha denominado como la ayuda sobrenatural. Esta ayuda sobrenatural llega de manos de Antero, un joven de Abancay que tiene en sus manos varios zumbailos. El zumbailo es un trompo con unos orificios en su cuerpo que al girar le permite emitir un sonido. Justo cuando Ernesto escucha este sonido, se siente atraído por él y se dirige totalmente y logra luchar por uno de estos zumbailos, que Antero le regala un zumbailo. Apenas Ernesto lo escucha, lo relaciona con los sonidos de abejorros, del río, sonidos naturales, que empiezan a volver este instrumento una ayuda para él a nivel ritual y simbólica. Porque al tener y estar relacionado con la naturaleza, cada vez que lo hace girar y emite estos sonidos, le trae simbólicamente la naturaleza misma y a través de ella logra purificar muchas de sus emociones. Tanto así que en una ocasión, como una broma, le amarran tarántulas a su cuerpo, al cuerpo del Peluca, otro de los personajes de la novela, y justo cuando Ernesto los ve entra en un ataque de pánico, que él mismo y el narrador interpreta que es porque en su tierra, en Ayacucho, las tarántulas son portadoras de la muerte, son símbolos portadores de la muerte, que pueden ser entendidos como un símbolo de lo sagrado por su conexión que tiene con lo infraterrenal. Todo animal que está conectado entre la tierra y las cuevas o los ríos tienen una relación con el inframundo, con la muerte, con la oscuridad, mientras los animales que vuelan están relacionados con lo mágico, con el cielo, con lo bondadoso. Aquí entonces estas tarántulas relacionan a Ernesto y lo hacen entrar en un ataque de pánico, tanto así que la siguiente mañana él tendrá que girar el trompo para lograr volver a tener la calma necesaria, y solo así logra seguir en este colegio enfrentando todas las cosas que vienen y van, tanto así como peleas con los compañeros, discursos del sacerdote director que constantemente los están haciendo sentir
altos a ellos, pero mal a los indígenas. Y de esta forma entonces Ernesto empieza a relacionarse con este mundo que va a tener una ruptura bastante grande con la marcha de las chicheras. La marcha de las chicheras es, Ernesto, la presencia desde el colegio. Muchas mujeres cantando y gritando. Y entonces al escucharlo, Ernesto quiere ir hacia ellas, pero el padre director, el sacerdote, no lo deja, le dice que él no puede salir. En ese momento Ernesto toma la fuerza necesaria y deja aparte lo que le ha dicho el director y sale corriendo a unirse a la marcha de las chicheras. Justo cuando está ahí, logra entender por qué están luchando, y es que las chicheras luchan por la sal, porque a los indios de las haciendas no se les ha dado la sal suficiente para sobrevivir, y por lo tanto todas las mujeres chicheras salieron a luchar por ella. Aquí encontramos una fuerte discusión entre el padre director y la chichera Felipa, la líder de esta marcha, y el padre director intenta calmarla diciéndole que ellos van a robar la sal, cuando la chichera dice que no van a robar nada porque les pertenece a ellos. Aquí entonces encontramos la pugna entre el padre director, que representa la fuerza y del poder de lo religioso, mientras las chicheras representan lo humano. Y es interesante que sean solo mujeres las que luchan por ello, porque las mujeres luchan por la sal, como si la sal estuviera relacionada totalmente con el oficio que se les fue asignado, que es la cocina, y que tras haber conseguido esta sal, se dirigen hasta las haciendas y buscan entregársela de mujer a mujer. Son las mujeres, las indias de la hacienda, las que salen a recibir la sal, no los hombres. Esta es una entrega y una relación de una mujer libre, como es la chichera, a una mujer oprimida, como es la indígena. Tras concluir esta entrega, llegan los hacendados y los capataces disparando, y en este momento ocurre una escena que no logramos entender hasta que continúa, porque Ernesto dice que él empieza a sentir que su sangre corre y que él piensa que la muerte dichosa le ha llegado, pero que le ha llegado luchando él, y por lo tanto que lo ha constituido como un héroe. Aquí termina un fragmento de este capítulo, y en la siguiente él se despierta en las piernas de una mujer adulta que lo atiende y que lo trata muy bien. Esta escena podemos entenderla desde Campbell como la muerte ritual del héroe. Justo cuando el héroe logra entender todo lo que ha pasado en su realidad y logra tomar posición de ello, viene un proceso de muerte y de resurrección. Muere todo lo viejo en él y resucita con todos los valores necesarios para enfrentarse como héroe. Esta muerte ritual entonces ocurre justo en la marcha de las chicheras, luchando por la comunidad, luchando por el alimento, por lo más básico, y que cuando Ernesto se une a ella, muere para resurgir como un héroe que empezará a luchar y a cambiar todas las realidades que se asimilan y que vienen a su vida. Y lo importante y lo interesante de este fragmento, y de que sea una mujer la que lo resucita prácticamente, porque es en sus piernas en donde él renace, es que Campbell y Mircea Eliade también afirman que la figura obstétrica va a tener una importancia a nivel del arquetipo, porque representan el renacimiento y la sabiduría de la magia. Esto es lo que representa la mujer madre, la bruja madre, porque el héroe aquí resucita con los conocimientos necesarios para seguir en su tránsito. Justo tras la conclusión de esta marcha, Ernesto es castigado por el sacerdote director y es obligado a ir hasta las haciendas con él a darle la misa a los indios. Aquí viene una escena muy interesante, y es que el sacerdote, intentando calmar el ansia de revolución de estos indios, empieza a hacer un discurso llamándolos gusanos, no gusanos, buscando mermarlos, hacerlos sentir más pequeños, y expresando que así como Dios cuida de la naturaleza, ellos cuidarán de los indios. Todos estos indios empiezan a llorar,
sintiéndose mal y sintiéndose bien por sentirse cuidados de ellos, por ellos. Y Ernesto, escuchándolo, entiende la intención, porque antes he escuchado cómo enaltece a los hijos de los hacendados, diciéndoles que son grandes, que podrán hacer los que quieran, pero a los indios sí los hace sentir pequeños. Aquí el padre director le dice que se arrodille junto a él, y él, en vez de hacerlo, salta del podio donde está el director y se arrodilla con los indios en el piso, haciéndole y mostrando simbólicamente de que él está enlazado a lo indígena más que a su posición de poder, de sentirse por encima de. Y esta unión entonces implica que el héroe ya ha entendido su función en el mundo, y a partir de esto empiezan a desarrollarse una serie de pruebas que harán de él lo que es un héroe. Este es el caso de la llegada de la tropa en busca de Felipa. Cuando Ernesto se da cuenta de todo esto, de que la tropa ha llegado a buscar a Felipa, empieza a intentar lograr que Felipa huya. Y para ello va a las chicherías e intenta saber en dónde está, luego va al río. Y así, a través de un ritual, le pide al río que defienda a la chichera Felipa y que se lleve todo aquel que quiera hacerle daño. Desde su pensar infantil y desde su ritual sagrado, él ayuda a Felipa y está en constante preocupación por ello. Tanto así que tras hacer este ritual y ir a buscar a la chichera, a la chichería, una chichera le ofrece un vaso de chicha como para hombre, le dice, y le vuelve a servir este vaso. Este ritual es un reconocimiento a su ritual de paso. Ya no es el niño que tomaba solo un vaso de cerveza con su padre, sino que por el contrario puede tomar como para hombre. Es su conversión a lo adulto. Pero esta conversión a lo adulto se ha hecho precisamente porque ha tomado posición frente a la realidad que vive. Ya no como un niño, sino como alguien que busca ayudar. Se ha constituido como tal, como un adulto. Esto lo lleva a concluir muchas de las relaciones que se han construido en su colegio. Siempre desde una posición de entender las relaciones, precisamente. Aquí entonces, una de las relaciones que se concluye bastante complicada y mal es la relación que tiene con Antero. Antero es quien le ha regalado el zumbailo y quien le ha enseñado muchos de los rituales que sabe a través de él, pero que tras la llegada de la tropa y de la llegada de un personaje como es Gerardo, él empieza a cambiar. Ya no busca el amor cortés que buscaba antes y que le pedía a Ernesto que le escribiera las cartas, sino que por el contrario, empieza a hacer uso de las mujeres tal como la tropa lo hace, como si tuvieran un valor de cambio y de desecho. Esto hace que que Ernesto entre en oposición a él y ya no quiera tener más su amistad, y tanto así que le entrega el trompo en un acto de separación de estos valores anteriores. Y tras entregárselo, Antero no se lo permite y se lo entrega de nuevo. Y él, para separarse totalmente de esta visión, lo entierra, y de esta forma concluye esta relación que tiene con Antero, porque él no quiere estar relacionado con ningún valor de opresión. Por otra parte, concluyendo la relación con la OPA, justo en uno de sus viajes hacia el río, al lograr comunicarle un mensaje a su padre, él ve cómo la OPA baja el rebozo de Felipa que ha sido colgado en el puente, y al bajar este rebozo lo esconde, porque él siempre ha visto a la OPA como una mujer maltratada, siempre la ha visto incluso desde arriba, con pesar. Pero justo después de que Felipa ha tenido que huir, ha dejado su rebozo amarrado en la punta del puente. Y justo después de uno de los viajes en que la OPA acompañaba a un sacerdote, al bajar y mirar este rebozo, ella busca tenerlo en un afán, tanto así que se sube a la punta del puente y lo desamarra y lo esconde y se lo lleva con él. Ernesto ha sido partícipe de todo esto porque él ha bajado arriba a comunicarle a su padre, a través de un ritual de comunicación a través del río, un mensaje para decirle que está bien y de que está luchando por la seguridad de los indios.
Lo interesante es que luego de que la OPA llega con este rebozo, se esconde en la torre del internado y Ernesto llega afanado a saber qué ha pasado de ella, por si la han castigado o qué ha hecho con el rebozo. Las cocineras no saben en dónde está y él la busca en esta torre. Y tras verla, él logra ver en ella un cambio, porque ya no tiene la cara de lujuria y de deseo constante y de estar perdida en el mundo, sino que por el contrario mira el pueblo con tristeza y con un anhelo de cambio, dice Ernesto. Dice Ernesto que en este momento él se siente mal por cómo ha presenciado cómo la violan, porque ya ha habido un cambio en ella. Aquí entonces Ernesto cambia totalmente su visión sobre la OPA porque el mismo hecho de que la OPA tome el rebozo de la revolución que encarna Felipa ha llevado a que todo en ella cambie y que ella también empiece en este hilo de cambio de Abancay. Sin embargo, es ella misma quien posibilita todo el mover de esta tierra de Abancay, y es porque ella es la portadora de la peste. La peste llega al pueblo y la primera que sufre las consecuencias de ella es la OPA, porque Ernesto, tras haber cambiado su posición frente a ella, la busca en la mañana siguiente para entenderla. Y lo que se encuentra es la OPA con una fiebre alta muriendo en su habitación. En este momento, él recuerda cómo su padre le contaba las historias de cuando la peste llegaba a los pueblos y reconoce inmediatamente que esa enfermedad es fruto de la peste y que la OPA ha muerto por ello. En este momento, él toma una decisión rápida y es informar al padre que la peste ha llegado. Cuando él lo hace y no le ponen atención, él toma la energía necesaria para efectuar todos los ritos funerarios. Porque dentro de la cosmovisión indígena también, cuando no se celebran los ritos funerarios de un muerto, equivaldrá también y traerá muchísimos problemas para la sociedad, porque es un muerto que no ha logrado pasar a su siguiente estado. De ahí entonces que Ernesto empiece limpiando a la OPA como un proceso de separación. Es un ritual, el primer ritual para un rito funerario es la limpieza. Y Ernesto piensa de que apenas él se muera, alguien deberá de lavar sus ropas, como este símbolo de la separación de esta vida. El siguiente paso que hace Ernesto es pedirle perdón en nombre de todos los estudiantes por todo aquello que le han hecho, y la llama por su nombre. Ya no le dice la OPA o la demente, sino que la llama por su nombre, como un proceso de reconocimiento y de comunión. La OPA ya ha sido reconocida como tal y por lo tanto podrá seguir en su camino. Con todos estos rituales funerarios se concluye la relación final de Marcelina, quien es la OPA, quien tras haber sido violentada constantemente muere por la peste, pero es reconciliada por el héroe. El héroe es quien le pide perdón. Este acto de enfrentar la muerte es la coronación total de la iniciación del héroe. El héroe es capaz de superar la muerte y se enfrenta a ella de forma directa y la supera, no con miedo, sino a través de la necesidad de ayudar a la comunidad. Él no quiere que la peste se siga contagiando y por lo tanto él mismo se encarga de hacerlo, incluso con los riesgos que esto trae para él. Aquí, tras el padre director enterarse de que Ernesto ha hecho esto, lo manda a llamar y lo limpia para que no se contamine con la peste y empieza a regañarlo por lo que ha hecho y le ha preguntado si él duerme o ha dormido con la OPA y que por eso se ha enterado de que estaba con la peste. Bueno, negándole siempre que la peste ha llegado, él dice que la enfermedad. En este momento Ernesto logra ver cómo el director tiene unos ojos rojos diabólicos y demoníacos, dice él, porque ha creído que él ha dormido con la OPA. Pero esto no hace más que recordarle cómo el padre director es otro más de los opresores, porque a pesar de que él le ha dicho durante mucho tiempo que se había querido unir a la marcha de las chicheras, no lo dejó, le hablaba mal a los indios,
y ahora no lo quiere, no le quería dejar efectuar este ritual para que Marcelino pudiera seguir. En este caso, Ernesto empieza a relacionarlo con el viejo. Y es que el padre director le ha dicho que lo va a castigar y que va a tener que mandarlo al viejo y él no ha querido. Y él empieza a ver en sus comportamientos y en su forma de relacionarse con el mundo como otra de las características del viejo. Es casi como otra parte de este viejo opresor. Con todo esto, Abancay empieza a descontrolarse, el internado tras enterarse de que ha llegado la peste al pueblo, todos los estudiantes quieren irse, todos los estudiantes se van, y Ernesto es de los últimos que quedan en el colegio, y él lo que quiere hacer es bajar al río y despedirse, y el padre no lo deja. Sin embargo, en un último momento, justo después de que ya los colonos han bajado de las haciendas buscando la misa, todos tienen la peste, y en este caso ellos bajan de las haciendas hacia la plaza central cantando en quechua, pero también cantando canciones cristianas en el que piden de que la peste se haya acabado. Aquí es un elemento fundamental dentro del tema de la revolución de los indígenas, y es porque ya el padre director no es quien sube a las haciendas a darle la misa, sino que por el contrario los colonos bajan hacia el pueblo apropiándose de la necesidad que tienen de que el padre les dé la misa y así poder morir en paz. Este es un acto contrario, es un acto que viene ya no del poderoso hacia el oprimido, sino del oprimido hacia el opresor. En este momento ellos toman el poder necesario y revierten estas posiciones de poder. Con esto, Ernesto, luego de que los indios se han ido, sale a las 4 de la mañana a caminar sin saber hacia dónde en realidad se irá, porque no se va a ir ni para donde el viejo ni a ir a buscar a su papá, ha de buscar su propio camino. José María Arguedas, con esta novela, logra manifestar gran cantidad de sus búsquedas, porque no solo es un escritor, sino que por el contrario también es un etnólogo, un folclorista, y todo esto logra manifestarlo en su novela, logra comunicarlo en ella, logra de esta forma construir un mundo y manifestar gran cantidad de las relaciones que se construyen en el Perú. Logramos apreciar en la novela cómo Arguedas es un gran conocedor de la música, porque a lo largo de toda la novela encontramos fragmentos de canciones en quechua y en español. Y esto es uno de los grandes valores que ha sido notado en la novela, y es que no solo se cuenta en español, sino que por el contrario él se tomó el trabajo de citar canciones en quechua, pero también en español. Y esto se debe también a su búsqueda. Dicen muchos de los amigos de Arguedas que él era de los únicos que cuando escuchaban música en quechua se sentaba al lado de alguien que no sabía quechua y se las contaba, porque él buscaba que todo el Perú lograra conocer estas canciones y esta riqueza cultural que tenían los indígenas. Por esto, entonces, toda la novela tiene un papel fundamental dentro de la literatura latinoamericana, porque se encarga de mirar eso otro que ocurre en Latinoamérica, la vida de los indígenas y de los mestizos. Y es que Arguedas es uno de los mestizos, y es quien, tal y como lo dice en su discurso cuando recibe el premio Inca Garcilaso de la Beca, él es un demonio que ha logrado hablar en quechua y en español, y busca que a través del español todo su pasado y su conexión con lo indígena sea conocido. De ahí el valor fundamental de esta novela.